Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada La filosofía del lenguaje y la filosofía del derecho, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en filosofía del derecho. Desde el pensamiento griego, fuente de la reflexión occidental, los interrogantes acerca del lenguaje han sido muchos. En un primer momento, los filósofos reflexionaron no solo sobre el origen del lenguaje, sino también la referencia del mismo, esto es, la relación entre la palabra y su significado o concepto. Es justamente cuando autores como Wittgenstein construyen un cambio entre la reflexión analítica y el derecho, tema que profundizarán más adelante juristas como Hans Kelsen, John Austin, Herbert Hart, Ronald Dworkin y Robert Alexy, quienes reflexionaron sobre el papel del lenguaje en la construcción de la decisión judicial. En el día de hoy tenemos el honor de tener como formador al doctor Álvaro Hernando Ramírez Montúfar, abogado titulado de la Universidad Cooperativa de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Santo Tomás en convenio con la Universidad Contas de Alemania, doctor en Derecho de la Universidad Santo Tomás. Fue también director de la maestría en Derecho de la Universidad Mariana de Pasto, árbitro de la Cámara de Comercio de Pasto, con una amplia experiencia como docente investigador en varios programas de pregrado y posgrado en diferentes universidades de nuestro país. Actualmente, el doctor Álvaro se desempeña como coordinador del programa académico de Filosofía del Derecho en nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Álvaro Hernando dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Álvaro Hernando. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Igualmente a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Excelentes palabras, doctora Mari. Creo que en este momento se resumió casi toda mi intervención, porque de cierta forma, como lo expresa la doctora, vamos a desarrollar de forma teórica y práctica los problemas del lenguaje a partir de unos autores, ¿sí?, que se preguntaron, ¿no?, cómo es la comunicación del ser humano y cómo esto, ¿sí?, va a llevar a uno de los elementos por naturaleza del jurídico que va a ser representado en las decisiones judiciales. A continuación, desearía o me permito presentar las diapositivas. Bueno, en primer lugar, deseo expresar que una de las finalidades o uno de los momentos que me llevó al estudio de la filosofía del lenguaje fue justamente dentro de la practicidad o en un momento, ¿sí? En un momento, digámoslo así, anecdótico, que partió cuando yo acudí a una audiencia pública. Justamente esta audiencia era frente a una defensa de tesis doctoral. Cuando yo empecé a observar, ¿sí?, el debate que hacía digamos, el estudiante frente a los jurados, miré que el estudiante tenía un glosario espectacular, ¿sí?, y manejaba muy bien el tema. Pero posteriormente que iba analizándose o que iba profundizando el tema, me di cuenta también que no era comprensible. Posteriormente salió un jurado y dijo, mira, en primer lugar me sorprende tu tesis doctoral. ¿Por qué razón me sorprende? Porque hace mucho tiempo yo no había visto tesis doctorales de, primero que todo, de 1000 hojas, ¿sí? Y en segundo lugar, también estoy sorprendido por el lenguaje que tú generas en esta tesis doctoral, ¿sí? Es un lenguaje, es un glosario muy, muy bueno, pero hay una parte, y es que yo, desde que comienzo a leer la introducción,
no entiendo lo que tú quieres decir. En ese momento, yo como espectador dije, bueno, el no entendimiento, ¿sí? Debe ser un problema más que todo del jurado, ¿sí? Porque de cierta forma cuando uno es jurado de una tesis, es porque él conoce de la temática, es porque, digamos, él conoce, ¿sí? Y sabe acerca del tema. Y que, digamos, un jurado te diga a ti que no entiende, tal vez dije, no es problema del estudiante, sino es problema del jurado. Pero posteriormente el jurado dijo algo que enmarcaría, o mejor dicho, me conllevaría a seguir el estudio de la filosofía del lenguaje. Fue cuando dijo lo siguiente: el problema es que dentro de un doctorado estamos construyendo doctrina. Y si yo empiezo a analizar la temática correspondiente en tu tesis, estoy mirando que la doctrina es justamente para las víctimas del conflicto armado. Tengo una pregunta. Si una víctima del conflicto armado toma tu tesis como guía, ¿la entendería? Y en ese punto dije, oye, sí es cierto lo que dice el jurado. Es cierto que nosotros tenemos una escritura de índole jurídica, pero de cierta forma el derecho también debe representar ¿qué? Debe representar un lenguaje claro, ¿sí? A la sociedad. Y en muchos momentos, digamos, la sociedad no tiene ese, digamos, ese glosario o ese entendimiento, ¿sí? Frente a diversidades de normatividad jurídica que existe. En ese momento me di cuenta que tal vez uno de los problemas que se presentan es el problema del lenguaje. Y esa pregunta nos lleva a otra pregunta, y es, ¿qué va a reflejar el lenguaje? ¿O qué tratamos de generar, ¿sí? Y de dar a conocer con nuestro lenguaje? E indiscutiblemente la pregunta de si nuestro lenguaje es claro y cómo esa claridad va a permitir que en el derecho, ¿sí? En las leyes, se genere un diálogo entre la visión que tiene el Estado y la sociedad. Por esa razón, quiero comenzar un, digamos, con uno de los autores que de cierta forma es emblemático, tanto también desde el aspecto ético y también desde el aspecto valorativo de la función tan bella que es el ser jurista, ¿sí? Que es Ángel Osorio Gallardo. Me encanta su texto, ¿sí? El Alma de la Toga, y justamente hay un capítulo de él que es encaminado a la palabra. Ah, cuando uno empieza a revisar el texto de Ángel Osorio frente a la palabra, lo primero que dice es, la palabra es un don, ¿sí? Pero también es un don que posee una doble cara, dice, ¿sí? Nosotros hemos aprendido a utilizar ese don. ¿Para qué? Para comunicarnos. Pero recuerden que la palabra, si no lo usamos correctamente, puede ser que salgamos heridos. Así lo expresa Ángel Osorio Gallardo, diciendo que existen unos elementos en el contexto jurídico, ¿sí? Porque él tiene una visión del jurista, ¿no? Entonces él dice, mira, ¿cuáles son las herramientas que nosotros tenemos en el derecho ¿sí? O en la reflexión? Dos, la palabra y la retórica, ¿sí? Tenemos que tener una buena retórica, ¿sí? Pero también tenemos que hacernos entender con nuestras palabras. Y en cierto punto uno dice, bueno, ¿y qué representa la palabra y qué va a representar la retórica? La respuesta son los hechos. Claro, porque lo que tú tratas, por ejemplo, cuando estás litigando, tratas de demostrarle al juez que los hechos, ¿sí? Que se están narrando son reales, son verdad. Y tal vez el juez no conoce el momento en que se vivió o no vio, ¿sí? Sino que está escuchando la transmisión que hace el jurista. Por ende, la palabra debe ser clara. Es más, hay un dicho, ¿sí? Que dice, vale más un hecho que 1000 palabras, ¿no? Vale, ¿sí? Los hechos valen más que 1000 palabras. Pero de cierta forma, Ángel Osorio Gallardo dice, en el aspecto jurídico, en el aspecto del jurista, ¿sí? Recuerden el valor de la palabra.
Él dice, los hechos tienen, sí, más fuerza que las palabras, pero sin las palabras previas no se produciría. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, viene un cuestionamiento o viene una pregunta sobre, vaya, ¿qué representamos con la palabra? ¿Sí? ¿Qué estamos representando con las palabras? En ese sentido, llega, creo que, o podemos remitirnos a uno de los principales diálogos platónicos, que iniciaron el proceso de indagar o observar lo que es, digamos, la pregunta sobre el lenguaje. El texto platónico es Crátilo. En el texto platónico, y como lo habitúa Platón, de cierta forma parte de un diálogo. Son dos estudiantes, ¿sí?, que tiene Platón. Uno es Crátilo y el otro es Hermógenes. De cierta forma, ellos están mirando, oye, ¿qué decimos con los nombres? ¿Qué son los nombres? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, ¿qué estamos llevando a conocer? ¿Qué ideas estamos haciendo conocer? Entonces Crátilo dice, mira, en primer lugar, creo que los nombres, ¿sí?, son los que revelan la verdad. Digamos, cada objeto tiene un nombre y ese nombre va a revelar la verdad, ¿sí? ¿De qué? De las cosas. Pero por el otro lado, Hermógenes dice, no creo que las palabras revelen la verdad. Lo que creo es que los nombres, ¿sí?, son convención de la sociedad. Es una convención. De cierta forma, es una convención que genera que llegue a esa realidad. Indiscutiblemente, en el centro se encuentra Sócrates. Sócrates dice, no creo, ¿sí? Miren, por un lado ustedes dicen que los nombres revelan la verdad. Por el otro lado, dicen que los nombres son justamente por una convencionalidad de la sociedad. Pues yo creo que el nombre, ¿sí?, conoce primero la cosa, se debe conocer primero la cosa y posteriormente llega el nombre. Miren qué interesante este punto, ¿sí?, o este diálogo de Crátilo, que nosotros lo podríamos llevar a unas decisiones reales en el campo judicial actual. Por ejemplo, uno de los cuestionamientos que yo implemento es, oye, ¿puede estar inmerso el derecho en un diálogo como el de Crátilo? La respuesta que doy es sí. ¿Por qué razón? Miren que yo también separé a las tres partes, ¿sí?, y puse justamente en el medio a la Corte Constitucional como un buen socrático, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno dice, mira, por ejemplo, tenemos una palabra, es el matrimonio, ¿sí? El matrimonio va a tener, digamos, desde la Real Lengua de la Academia Española, desde el diccionario, va a tener un significado. Justamente ese significado se mira que es la realidad de la cosa. Por el otro lado, vamos a tener una convencionalidad de lo que es el matrimonio. Una convencionalidad que se generó, por ejemplo, en el Código Civil, donde nosotros observamos en su articulado, ¿sí?, que está la definición de matrimonio. Existe una definición de matrimonio que es consensuado por parte del legislativo. Perfecto. Pero cuando nosotros entramos a observar las decisiones, por ejemplo, la sentencia C-577 del 2011 de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dice, espérense un momento. Tal vez la noción, ¿sí?, de matrimonio también tengamos que verla desde la realidad actual, desde lo que está pasando en este momento, ¿sí? Y a partir de esa realidad empezamos a construir la noción. Miren qué interesante ese punto. Y entonces, en ese sentido, lo que vamos a establecer es que digamos que
que el diálogo platónico de Crátilo, ¿sí?, también podría fundamentar, ¿sí?, unas preguntas, unas incertidumbres que pasan dentro de las decisiones judiciales y que justamente tiene que ver con lo que se refleja en los nombres. Claro, nosotros diríamos, pero wow, pero miren ese problema que nos generan las palabras, ¿no? Que nos genera el lenguaje, ¿sí? Es que desde el mismo nombre, porque yo puedo decir una palabra y puede ser que esa palabra tenga multiplicidad de significados. Eso significaría que el lenguaje no es perfecto. Pero, ¿será que alguien se preguntó cómo el lenguaje podría ser perfecto? ¿O será que alguien se preguntó cómo los humanos, ¿sí?, se comunican o se las arreglan comunicándose? Creo que hay parte de este excelente autor, ¿sí?, que es indiscutible, Wittgenstein, que inicia, ¿sí?, una nueva visión, ¿sí?, o empieza a enseñarnos, ¿sí?, una aplicabilidad diferencial de lo que es el lenguaje. Hay una cosa que siempre he dicho, y es que cuando tú empiezas a tener la lectura de filósofos complejos, porque es que Wittgenstein no es fácil, Wittgenstein es complicado, ¿sí? Siempre doy un consejo. Miren, antes de leer al autor, lean su vida, ¿sí? Lean su biografía y tal vez cuando se apasionen de la vida de este autor, igual los lleva a apasionarse de sus obras. Wittgenstein, dentro de su vida, se puede narrar que, miren, él justamente se encontraba en la Primera Guerra Mundial. Cuando yo hablo de Primera Guerra Mundial, yo diría que el pensamiento del ser humano es un pensamiento existencial. Existencial hablándolo desde digamos, desde ese pesimismo, ¿sí? Y desde esa angustia. Porque imagínate, uno está en una guerra, ¿sí? Entonces, ¿de qué puedes pensar? Tal vez lo que puedes pensar o lo que te lleva la filosofía a reflexionar, ¿sí?, es qué pasa con el ser humano, ¿sí? ¿Por qué razón, ¿sí?, nos estamos matando el uno al otro? Y tal vez Wittgenstein en esa reflexión dijo, oye, ¿y qué tal que esto sea problema de lenguaje? Justamente Wittgenstein en la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, toma un barco rumbo a Danubio, ¿sí?, y en él se dice que escribió el Tractatus Lógicos Filosóficos, que es el primer Wittgenstein, ¿sí? Y ese primer Wittgenstein, es más, es tan importante que el mismo Bertrand Russell le hace la introducción a su texto. Y justamente, ¿qué quiere responder Wittgenstein? Dice, ¿cómo los seres humanos pueden arreglárselas para comunicar ideas entre ellos? Miren esa pregunta proviene, claro, del lenguaje, pero lo que transmite es que el lenguaje va a transmitir ideas. Y por eso la importancia del lenguaje, porque, digamos, una idea puede representarte o puede estar en tu mente por mucho tiempo. Y puede ser que esa idea, si no la cambias, ¿sí?, puede ser como se lo dice justamente en la toga, en el alma de toga, que puede ser una herramienta que te cause dolor y que te pueda hacer ir. Pero Wittgenstein, ¿sí?, dice, mira, lo que pasa es que el lenguaje empieza a funcionar así. Lo que hace es que el lenguaje te transmite imágenes de cómo funciona el mundo. Uno dice, ¿de dónde sale esta idea de Wittgenstein? Pues Wittgenstein aprovecha que en un momento Wittgenstein, digamos,
se dice que estaba leyendo el periódico, ¿sí? Y justamente cuando está leyendo el periódico se da cuenta de que hay una noticia sobre una decisión del Tribunal de París. Esa decisión había sido frente a un accidente. Pero el juez en ese momento representó el accidente. ¿Por qué representó el accidente? Porque las partes no se ponían de acuerdo, ¿sí? Porque una parte decía, no, es que él me golpeó de lado, la otra parte decía que no, es que él me golpeó no sé qué. Los testigos estaban repartidos, uno estaba en la izquierda, otro estaba en la derecha, otro estaba atrás. Entonces, digamos, existía una incertidumbre total por el juez, ¿sí? Y decía, miren, ustedes, el lenguaje, ustedes me están transmitiendo unos hechos, pero yo no los puedo representar en mi ser, ¿sí? No me puedo dar una idea porque existe una multiplicidad de hechos. Por ende, este juez solicitó que con unos carritos de juguetes representaran el accidente. En ese momento, Wittgenstein deja el periódico y empieza a construir su idea y dice, miren, las palabras no permiten hacer imágenes de los hechos. Esto es importantísimo, ¿no? Y digamos, creo que en todo sistema judicial, ¿sí? Por eso es tan relevante el material probatorio, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Wittgenstein, frente a las palabras y frente a los hechos, empieza a generar un tipo de escepticismo en el lenguaje, donde empieza a establecer que el lenguaje, ¿sí? No genera la claridad, ¿sí? Y esa claridad que no genera, o que no, que digamos que debería ser entre el lenguaje y en la idea, también va a generar un escepticismo o un pensamiento escéptico frente al lenguaje y el derecho. Una frase bellísima, y con esta frase termina la obra del Tractatus Wittgenstein, que dice, de lo que no se puede hablar, es mejor guardar silencio. Wittgenstein, ¿sí? De cierta forma, abre la puerta, ¿sí? A un pensamiento o a una estructura donde podríamos empezar un eje transversal, un eje lineal entre el lenguaje y el derecho. Ese eje entre el lenguaje y el derecho respondería a una pregunta y es la claridad, ¿sí? Si es claro el lenguaje en el derecho. Por ende, digamos que hay un autor, ¿sí? Que va a dar mucha relevancia frente a esa pregunta y de cierta forma va a tratar de aclarar algo del lenguaje que nosotros tenemos, que es el derecho. Justamente es Herbert Hart, ¿sí? Que en el concepto del derecho se hace una pregunta sobre la claridad del derecho, sobre la claridad desde su concepto. Es más, él invita, ¿sí? A seguir una escuela analítica, una escuela donde nosotros reflexionemos frente al lenguaje. Claro está, antes de hablar de Herbert Hart, indiscutiblemente hay que dialogar de John Austin, porque John Austin, ¿sí? Empieza a generar el cuestionamiento del lenguaje desde la jurisprudencia. Es más, en una de sus obras, que se llama El objeto de la jurisprudencia, empezó a desarrollar la pregunta sobre la palabra ley. Dice, la ley solamente responde o que responde a la teoría del derecho, o podemos hablar de otros tipos de leyes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de ley divina, ¿sí? ¿O qué tal si nosotros hablamos de la ley física? ¿O qué tal si nosotros hablamos de la ley química? ¿Sí? Eso significa que la palabra ley no necesariamente tiene que estar con el objeto de la teoría del derecho. Entonces la pregunta es, ¿cuándo hablamos o cuándo la ley es propiamente, ¿sí? Parte del derecho?
John Austin dice en una de sus frases, las leyes propias o propiamente llamadas son mandatos. Las leyes que no son mandatos son leyes impropias o impropiamente llamadas. ¿Qué significa? John Austin empieza a conceptualizar la ley como un mandato, ¿sí? ¿Y qué es el mandato? El mandato es una relación entre lo que tú deseas, entre un poder que te dice, espérate un momento, ten en cuenta qué es lo que tú estás deseando. Es más, ese poder podría hacer que ese deseo no se cumpla, ¿sí? ¿Y cómo? Con un castigo. Por ende, John Austin, a diferencia de Jeremy Bentham, se contrapone, ¿sí? Con los, digamos, con los premios como leyes. Miren qué interesante cuando ya nosotros empezamos a mirar que la palabra ley responde a mandatos. Indiscutiblemente, Hart, que va a ser lector de John Austin, ¿sí? Va a decir, no, no. O sea, no podemos generar que todos los mandatos, ¿sí? Se vean como leyes, ¿sí? Porque, mira, lo que pasa es que en el mandato existe, claro, el movimiento de, primero, del deseo, segundo, digamos, un castigo y tercero, una orden, ¿sí? Que debe ser cumplido. Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar el mandato de un ladrón que me está robando, ¿sí? Que me quiere robar eh, y me está generando una orden, ¿sí? Y me está diciendo, mira, es la vida o es el dinero. Entonces, ese mandato también tengo que llamarlo ley. Existe, de cierta forma, los elementos que originan ese mandato. Entonces, Herbert Hart empieza a construir, ¿sí? Desde la filosofía analítica y empieza a observar esa filosofía del lenguaje. Y miren qué lindo el texto, o mejor dicho, el título del texto, porque dice concepto del derecho. Y entonces uno cuando empieza a observar el título, se da cuenta que lo primero que nosotros, digamos, cuando entramos digamos, a estudiar leyes o a estudiar derecho, a estudiar la normatividad jurídica, a nosotros nos dan muchos conceptos, muchos conceptos. Es tanto que si nosotros tomamos un diccionario, ¿sí? Nosotros abrimos el diccionario y buscamos ahorita lo que es el derecho, tal vez pueda tener múltiples conceptos. Lo que Herbert Hart establece, y de cierta forma también es como esa visión que deja Austin, es decir, ¿qué le podemos llamar, ¿sí? Derecho. ¿O qué se debe entender como derecho? Entonces, en esa teoría hartiana se empieza a construir un pensamiento prescriptivo y un pensamiento descriptivo. De cierta forma, tal vez el error más grande es la conceptualización, ¿sí? De prescribir qué es el derecho. Entonces, por eso, digamos, el concepto podría ser variante, como lo encontramos en un diccionario. Pero otra cosa es describir lo que es el derecho. En ese sentido, John Austin dice, miren, tal vez el derecho lo vamos a describir desde las reglas, ¿sí? Y justamente ahí empieza un diálogo bellísimo, y es que se empieza a estructurar, ¿sí? A partir de la teoría de la validez jurídica, del pensamiento positivista, ¿sí? ¿Qué es derecho y qué lo hace válido? John Austin empieza a demostrar que a partir de una descripción, digamos, de las reglas, ¿sí? En este sentido, John Austin nos habla de dos tipos de reglas. Una es la regla primaria y la otra la regla secundaria. Y justamente en esas dos reglas empieza a hablar sobre los problemas del lenguaje,
¿sí? Porque empieza a mirar y empieza a preguntarse cuál es la diferencia, por ejemplo, entre derecho y cuál es la diferencia entre los buenos hábitos. Imaginen ustedes que están haciendo la cola para entrar al banco. La pregunta es ¿por qué tú haces la cola? ¿Sí? ¿Es porque hay una regla que te imponga no hacer esa cola? ¿O es por un buen hábito? Y ese buen hábito lo debo llamar derecho, le debo llamar regla. En ese sentido, John Austin empieza a cuestionar, ¿sí? Y también empieza a preguntarse de dónde empiezan a surgir las leyes, ¿sí? Y por eso llama a ese, digamos, a ese contexto, esas leyes primarias, ¿no? Pero dice, esas leyes primarias tal vez provienen, ¿sí? De los diferentes actos del ser humano. Lo que pasa es que el derecho tiene que ser mucho más rápido, y en sí construye algo que son las reglas secundarias. Claro, las reglas secundarias ya empieza a explicar. Por ejemplo, una de las más importantes reglas es la regla de reconocimiento. Miren que Herbert Hart, a partir justamente de un proceso analítico, a partir de un proceso de lenguaje, observa que dentro de las reglas debe existir una regla superior a todas. Dentro de un Estado democrático, ¿sí? Pues está la Constitución. Y esa regla, ¿sí? Va a generar ¿qué? John Austin le llaman pedigrí, ¿sí? Entonces esa regla va a generar ese pedigrí, que va a generar el ordenamiento jurídico y va a generar esa validez de índole jurídica. Por ende, el concepto o la filosofía del lenguaje ya no lo está haciendo prescriptivo, restrictivo, sino que ya empieza a describir. Y en esa descripción, ¿sí? En esa descripción, creo que llegamos a un momento muy interesante dentro de los conflictos o dentro de las problemáticas, ¿sí? ¿Qué pasa con el lenguaje, ¿sí? Y qué pasa con la actividad judicial. Creo que el positivismo sí marca ese punto en un librito muy bello que lo recomiendo, es corto, pero es muy apasionante, que es La decisión judicial. El discurso, el diálogo, un diálogo entre Herbert Hart y Ronald Dworkin. Justamente una de las críticas que se le hace al positivismo es el papel del juez, el papel judicial. ¿Cuál es el papel del juez, por ejemplo, cuando la norma no es clara? Miren qué interesante eso. Nosotros cuando tomamos el Código Civil, observamos que hay diferentes dificultades, ¿sí? Pero las dificultades que se encuentran no son a partir de la norma, sino a partir de los hechos. Y cuando pasan algunos tipos de hechos, ¿sí? Puede ser que justamente el juez, ¿sí? Se encuentre en un punto donde diga, vaya, la norma jurídica no me dice qué hacer en este punto. ¿Qué hago? ¿Sí? Por ejemplo, cuando el Código Civil, en los primeros artículos, podemos observar que dice que cuando existe un vacío, una oscuridad en la ley, es el legislador quien tiene que llenarla. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es el papel del juez? ¿Y cuál es el papel del juez? Que es justamente el que estudia esa norma, ¿no? Y el que lee e interpreta esa norma. Y no solamente eso, sino que también va a tener la calidad de conocer los hechos, de exponer los hechos y llevarlos, ¿sí?, a una decisión judicial. Una de las respuestas de Hart es que existe una discrecionalidad. ¿Qué tipo de discrecionalidad? ¿O qué se entiende por discrecionalidad? De cierta forma, el juez construye derecho. El juez, desde su discrecionalidad, puede construir derecho, puede construir un derecho diferente. Herbert Hart dice sí. Es más, el juez es constructor de derecho.
¿sí? Por el otro lado, por ejemplo, Ronald Dworkin dice, espérate, la discrecionalidad no lleva hasta ese aspecto. No se puede construir, ¿sí? A partir de lo que tú dices, Herbert Hart, claro, que es la regla secundaria, la regla de adjudicación. Tú no me puedes decir que a partir de esa regla de adjudicación el juez va a construir, ¿sí? Una regla diferente o que va a construir un derecho diferente. Lo que sí podría decir es que el juez, al no encontrar, ¿sí?, una decisión correcta o al no encontrar un concepto o una noción que pueda resolver ese caso, irá hacia los principios. Y miren que en ese punto, una de las principales diferencias entre lo que es una regla y un principio, justamente se llama textura. ¿Y qué es eso de la textura? En otras palabras, es cuántos significados podemos dar, ¿sí? De cierta forma, si nosotros miramos que el lenguaje también nos va a llevar a construir ideas, a construir significados, miremos cómo debe ser la textura de la ley y cómo debe ser la textura del principio. Cuando se aborda ese problema, se dice que la textura en las reglas es una textura cerrada. ¿Qué significa que sea una textura cerrada? Que no tiene más interpretaciones. Por ejemplo, si hay una ley que te diga no fumas, pues no puedes fumar, ¿sí? No se puede hacer una interpretación a esa ley que te prohíbe fumar. No se puede generar esa interpretación. Pero por el otro lado, dentro de una textura abierta, pueden existir múltiples interpretaciones. Y miren que esas múltiples interpretaciones son generadas, ¿por qué? Por los principios. Por ejemplo, si yo hiciera una actividad y dijera, bueno, a todas las personas que me están viendo, desearía que en algún momento al correo electrónico me remitan la noción de dignidad humana. Les aseguro que no voy a poder unificar, ¿sí?, de todos los pensamientos qué es dignidad humana. ¿Por qué? Porque es un principio. Pero la cuestión es la siguiente. Ese principio, ¿sí?, ¿cómo va a ser aplicado dentro de la normatividad jurídica? Y cómo los jueces van a interpretar esos principios. Y oído con esto, desde el neoconstitucionalismo, ¿sí?, de cierta forma se ha incrementado el activismo judicial. De cierta forma, el papel del juez es sumamente importante. Muy bien lo desarrollaba Luigi Ferrajoli en un pequeño texto que se llama el pasado y futuro del concepto de derecho. En ese sentido, Luigi Ferrajoli decía, por ejemplo, que una transformación entre el sistema clásico del positivismo, ¿sí?, es la ciencia jurídica, la teoría la ciencia jurídica, la teoría del derecho y justamente el papel del juez. Total. Nosotros ahorita digamos, desde la construcción de las constituciones rígidas, desde la fundamentación del modelo constitucional, nosotros estamos mirando que el papel del juez, ¿sí?, es un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque es que el papel del juez va a ser un intérprete del derecho. Y no solamente eso. Y esto sí debe transformarse, ¿sí? Y nosotros estamos deconstruyendo apenas esta idea. Y es que miren, es que los jueces, desde sus decisiones, construyen precedentes. Y el juez, a partir del precedente, también está construyendo un lenguaje jurídico que es, ¿sí?, que es fuente del derecho. Por ende, la importancia judicial, ¿sí?, por ejemplo, lo podemos mirar en Carlos Gaviria Díaz. Carlos Gaviria Díaz, cuando empieza, o esa corte de oro, ¿sí?, cuando se empieza esa corte de oro, tomamos las sentencias y observamos que las sentencias judiciales o las sentencias de la Corte Constitucional en un principio eran sentencias de índole argumentativo.
estaban construyendo argumentación jurídica a partir del lenguaje y a partir de las nociones propias del derecho. Un claro ejemplo es el artículo 230 de nuestra Constitución Política. La Constitución dice en el artículo 230, los jueces están sometidos al imperio de la ley. Si leemos la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dice, entiéndase, ¿sí?, imperio de la ley, a la normatividad. Porque claro, porque uno diría, oiga, y cuando uno lee la sentencia C836 del 2001, por ejemplo, que habla del papel de la jurisprudencia, ¿sí?, y el juez, que es un intérprete, ¿sí?, uno dice, bueno, ¿cuál va a ser mi camino correcto para tomar una decisión correcta, una decisión judicial? En ese sentido, en esa construcción, ¿sí?, entre lo que es la jurisprudencia y lo que es la ley, está el juez, ¿sí? Y como les digo, por ejemplo, esas transformaciones de las mismas nociones o el entendimiento que se debe tener sobre nociones propias del derecho. Por último, ¿sí?, deseo, digamos, resumir o dar un punto, una perspectiva de lo que he dicho sobre la filosofía del lenguaje en relación con el derecho. Hay un autor, hay un filósofo que se llama Javier Orlando Aguirre Román. Él tiene un texto muy interesante que parte justamente de la filosofía del lenguaje hasta las posturas de Jürgen Habermas. En ese sentido, este autor nos propone que el derecho como herramienta se puede ver de dos perspectivas. Un enfoque instrumentalista y otro es un enfoque digamos que lo que Javier Orlando dice que una es cómo tú usas el derecho, el lenguaje en el derecho, y otra es que el derecho está construyendo el lenguaje. Pero en sí, digamos que en este punto, y con las explicaciones que di anteriormente, voy a llegar a lo que es el enfoque instrumentalista. El enfoque instrumentalista se divide en tres puntos. El primero es que el derecho usa el lenguaje. Miren qué interesante, ¿sí? Es una herramienta el lenguaje. Y es utilizado ¿por qué? Por el derecho. Ramón Soriano, que es un sociólogo, ¿sí?, diría, el derecho es un instrumento de ordenación social que exige una comunicación entre el legislador y los simples ciudadanos en torno a unas materias que en ocasión resulta inevitablemente complejas. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante lo que dice, miren, de cierta forma, y yo creo que todos nos vemos reflejados por eso, ¿no? Porque nuestra principal herramienta, desde el aspecto hasta desde el índole laboral, es el lenguaje, ¿sí? Por el otro lado, está una relación entre el lenguaje natural y el lenguaje jurídico. Uno de los representantes es Carlos Nino, ¿sí?, que él justamente habla de una carga natural en el lenguaje y una carga emotiva. Y este punto de la carga emotiva a uno lo deja mucho pensando, ¿sí?, sobre, oye, es cierto, a veces el lenguaje también va a representar algo emotivo para ti. Por ejemplo, cuando en un discurso escuchas la palabra democracia, no es solamente una palabra por escucharla, sino que también te va a generar una emotividad, ¿sí? Una palabra, por ejemplo, camino, lucha, ¿sí? Estado, ¿sí? Amistad. Tiene una carga emotiva y llega a nosotros como esa carga emotiva, pero también dice que existe una carga natural, ¿sí? Porque las palabras de cierta forma son naturales, ¿sí? Y por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, solamente con el decir pared, luna, ¿sí?, posee esa carga natural. El problema es esa relación entre ese lenguaje natural, ese, digamos,
esa carga natural y esa carga emotiva y el lenguaje jurídico. ¿Cómo ir desarrollando esto? En este sentido, y yo creo que ahorita, más que antes, he visto que los discursos, ¿sí?, de índole judicial, también están trayendo una carga muy emotiva, ¿no? Pero también está generando unas decisiones. De cierta forma, digamos, para entender llevar esa carga natural a lo jurídico, una de las respuestas es la hermenéutica jurídica. Indiscutiblemente, desde el pensamiento, desde la misma hermenéutica, como es el pensamiento de Savigny, ¿sí?, como es el pensamiento de Irgeny, ¿sí?, como es ese pensamiento donde empieza a ver que el derecho, ¿sí?, debe poseer unas reglas. Y por último, que también sirve como un instrumento, dice, es la creación, ¿sí?, e interpretación del lenguaje jurídico, creación e interpretación del lenguaje jurídico. En este punto, uno se podría preguntar, y es, ¿el derecho existe con independencia del lenguaje? ¿El derecho existe independientemente del lenguaje? Eso significaría que los jueces pueden crear también lenguaje. De cierta forma, cuando uno revista esta parte, creo y considero que es una de las, insisto, que el papel judicial en este momento, en la actualidad, es un papel importantísimo en la interpretación del derecho. Un ejemplo claro, ¿sí?, es la sentencia C-18 del 2011. Los administrativistas conocerán esta decisión, ¿sí? Por ejemplo, el término de sentencia diferida. Wow. Estamos mirando la constitucionalidad del CEPACA, ¿sí?, del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Estamos viendo esa definición y estamos mirando, ¿sí?, que existe un problema jurídico dentro de su constitucionalidad. E indiscutiblemente no podemos dejar de lado la importancia, por ejemplo, del derecho de petición. Y es el juez que dentro de su sana crítica, dentro de su postura, dice, miren, generemos una sentencia diferida. Y miren que uno diría, oye, la sentencia diferida podría ser un concepto jurídico propio del juez de Colombia, juez constitucionalista colombiano. El estado de cosas inconstitucionales, ¿sí?, es un concepto, son palabras originarias, ¿sí?, de los jueces en Colombia, pero son necesarios para generar esa argumentación y llegar a esa magna, ¿no?, y excelsa, ¿sí?, virtud que tiene el juez de generar una decisión correcta. Eso sería todo. Agradezco a todas las personas y en este momento doy el uso de la palabra a la doctora Mari Novoa. Nuestro agradecimiento especial al doctor Álvaro Hernando Ramírez Montúfar por su muy clara, didáctica explicación acerca de este tema tan apasionante como es la filosofía del lenguaje y la filosofía del derecho. Doctor Álvaro Hernando, vamos al espacio de las preguntas. Y la primera es, ¿cómo surgen los problemas de discrecionalidad judicial en Colombia? Muchas gracias, doctora Mari.
Oh, es una pregunta excelente, ¿sí? Y es una pregunta que, de cierta forma, he intentado desarrollar eh, a medida que han avanzado mis investigaciones, pero yo podría decir que lo primero para entender ese problema de discrecionalidad judicial es justamente entender también la transformación de las fuentes del derecho en Colombia. ¿Mm? Porque la discrecionalidad judicial va a nacer del papel de la jurisprudencia. E indiscutiblemente esa discrecionalidad judicial, que esto es una opinión mía, surge de la sentencia T406 de 1992. Y es el juez constitucional que en su decisión, después de haber pasado, el 86 que estaba aquí, la constitución del 86, y apenas un año que tiene la Corte Constitucional, en una decisión da el papel del juez, ¿sí? Diciendo, los jueces crean derecho. Y posteriormente va a tener una evolución y vamos a llegar, por ejemplo, a la C836 del 2001, que empieza a mostrar que las fuentes del derecho en Colombia han cambiado. Y por ende, también el papel judicial, ¿no? Es más, se empieza a generar un cambio de lenguaje en los juristas cuando nosotros hablamos de ratio decidendi, de obiter dicta, ¿sí? Y empezamos a entender que las decisiones judiciales, ¿sí? En Colombia se construyen fuentes del derecho. Entonces, de cierta forma, yo creo que desde la apertura que nos da el, digamos, el desarrollo de los principios y fundamentos del Estado Social de Derecho desde la Constitución del 91 y esa interpretación que tiene la Corte Constitucional, empiezan a surgir problemas de discrecionalidad judicial, que hay puntos que a veces las ideas no son brindadas con claridad y creyeran o se creyera que, por ejemplo, la creación de derecho es algo que genera la invasión de las esferas del poder, en este caso, por ejemplo, el legislativo. Pero en realidad es porque nosotros miramos el derecho como ley, pero el derecho no solamente es ley, el derecho también es jurisprudencia, ¿sí? Es un contexto amplio. Entonces, desde ese punto, yo creía que empiezan a desarrollarse esos problemas de discrecionalidad judicial en Colombia. Doctor Ramírez, ¿cuál es la importancia de enseñar filosofía del lenguaje en los programas de derecho? Muchas gracias, doctora. También una importante pregunta, ¿no? Miren que ha llegado un momento que yo he identificado que la filosofía del derecho ya se está apartando de los programas de derecho. Y la filosofía del derecho, de cierta forma, ya se empieza a estudiar, por ejemplo, en otras asignaturas, introducción al derecho, donde empiezan a hacer reflexiones. Hay otras que hablan sobre la teoría. En el mismo derecho constitucional empieza a desarrollar enseñanzas, ¿no? Pero nos hemos olvidado de la filosofía del lenguaje. Y debo decirlo, sí, porque cuando el estudiante empieza a aprender esa filosofía del derecho, también no se da cuenta de la herramienta que es el lenguaje, ¿sí? Es así que yo he visto en muchas audiencias, ¿sí? Errores comunes de los estudiantes. Desde la misma escritura hasta yo cometo muchos errores, ¿sí? Desde la claridad o mejor dicho, desde lo que yo quiero dar a conocer, ¿sí? Pero claro, ¿sí? Eso también va a generar una reflexión de la importancia del lenguaje y más, sobre todo, donde el lenguaje hace parte de la retórica y esa herramienta bellísima que es el derecho. Muy bien, doctor Álvaro Hernando. La última pregunta. ¿Cómo la filosofía del lenguaje se convierte en una herramienta para el sistema judicial en esta época? Es una excelente pregunta, doctora, y de cierta forma esta pregunta la quisiera contestar con un criterio propio. Y es que yo siempre he dicho que la filosofía se va transformando a partir de las épocas.
Y ahorita, por ejemplo, la filosofía también tiene que adaptarse a los nuevos cambios que no solamente están a partir de la teoría, sino también a partir de la tecnificación. Y esos cambios también empiezan a cuestionarse otros tipos, por ejemplo, de inteligencias. En ese sentido, puedo decir que, de cierta forma, nosotros partimos de una inteligencia racional frente a lo que es el derecho. Pero, ¿y qué pasa con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional también no es un lenguaje que nosotros tenemos. Y miren que una autora, ¿sí?, que es Martha Nussbaum, justamente en una obra que se llama Las obras de las emociones políticas, empieza a desarrollar esa teoría frente a un cuestionamiento que hace, que realiza y es, ¿por qué el amor es más importante que la justicia? Miren qué bello eso, ¿no? ¿Por qué el amor es más importante que la justicia? De cierta forma, la filosofía del lenguaje, ¿sí?, ya en este tiempo y hacia futuro, también tiene que empezar a generar un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre qué? Entre lo jurídico, ¿sí?, lo emocional, lo empático, ¿sí?, lo que es el ser humano, porque no podemos pedirle a un juez que sea parte de esa empatía, de esa humanidad, pero sí le debemos pedirle a un juez que maneje ese lenguaje jurídico, esa discrecionalidad judicial a partir de una normatividad jurídica, pero también mirando qué, esa parte ética, ¿no? Yo diría, ¿sí?, que en el momento de ahorita, o el reto de la filosofía del lenguaje de ahorita, es hablar de lo que dejamos de hablar. Nuestro agradecimiento especial al doctor Álvaro Hernando Ramírez Montúfar, quien nos ha explicado de una manera muy didáctica, muy clara, la importancia de reflexionar sobre el lenguaje, que es uno de los dones más grandes que posee la humanidad. Y ya que ella es una herramienta que constituye valores, emociones, pensamientos e ideas positivas, pero que también su mala implementación puede construir antivalores, violencia, discusiones que hacen retroceder a la humanidad. En estos tiempos, en nuestro país se desenvuelven muchas situaciones de violencia, se requiere más que nunca, con apremio, la búsqueda de un equilibrio entre un lenguaje racional y un lenguaje emocional. Por esta razón, la importancia de reflexionar sobre el lenguaje en la construcción de las decisiones judiciales, ya que ellas poseen la argumentación necesaria para entender y comprender el lenguaje jurídico práctico entre los hechos, las pruebas y el derecho. Un agradecimiento especial a todos los jueces, juezas y en general servidores judiciales que se han interesado en esta videoconferencia, así como a los demás actores del sector justicia, desde luego a nuestro grupo de apoyo a la Escuela Judicial. Y para despedirnos, a propósito del tema de hoy, queremos cerrar con la frase del poeta inglés Samuel Johnson: el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Un feliz resto de día para todas y para todos. Muchas gracias.